a todos, yo soy Shiny Prime, y ustedes ya leyeron el título. Ciertamente el fenómeno de los icebergs ha atraído la atención de muchos creadores de contenido y de espectadores, por la gran variedad de temas que estas imágenes pueden llegar a tener, además que tienen cierto encanto estas cosas, por lo que me he tomado la molestia de crear mi propio iceberg sobre Transformers. Y sí, estoy consciente que ya hay varios icebergs de la franquicia desde hace varios meses, pero este en específico no es cualquiera, es la más grande recopilación de datos que he podido hacer, tiene un poco de todo, datos conocidos y no tan conocidos sobre la ficción y juguetes de la marca, acontecimientos que pasaron en el mundo real relacionados a la franquicia y cosas que han pasado dentro del fandom. Eso sí, de una vez aclaro que hay algunos tópicos que ya han aparecido en otros icebergs, pero están aquí porque o aún no han explicado el contexto o es porque me parecieron interesantes el hablar sobre ellos. Ahora sí, comencemos con el iceberg definitivo de Transformers. Durante la producción del largometraje animado de 1986, Hasbro y Takara trabajaron en dos prototipos para lanzar un potencial juguete de Unicron. El primero sería una versión pequeña que se transformaba en un planeta con anillos verticales y una luna pequeña, además de contar con colores atípicos para el personaje, y su segundo prototipo más conocido se asemeja un poco más a su aparición en la película y sería de un tamaño considerable, sin embargo su cancelación se debería a su costosa producción, brazos endebles y un chip de voz defectuoso, aunque eso no ha evitado que aparezca en algunas convenciones. A lo largo de la producción de las películas, siempre ha habido personajes que se quedaron afuera, ya sea para alguna futura secuela, o de plano nunca tuvieron su debut en el cine. Algunos de estos casos son RC, Prowl y Soundwave en la película del 2007, Ultra Magnus en Dark of the Moon, Optimus Primal en The Last Night, Megatron en Bumblebee, entre muchos otros ejemplos más. Transtech estaba pensado para ser la continuación de Beast Machines. Poco se sabe de lo que iba a tratar la serie, ya que solo se llegaron a producir algunos artes conceptuales de personajes y uno que otro prototipo como el de Cheetor. No hay una razón específica de su cancelación, pero se cree que fue por la mala recepción de la serie de Beast Machines, así como el fracaso de la línea de juguetes. Curiosamente, en 2008 el club de coleccionistas usaría la idea para crear sus propias historias, pero eliminando la conexión con la continuidad de G1, y de paso aparecerían diseños sospechosamente parecidos en una línea de Marvel. Animated tendría una temporada más planeada, la cual contaría con cambios en el elenco principal, conceptos como el de Shatterglass, un Megatron Triple Changer y un grupo de humanos que odian a la tecnología, además de algunos personajes tomando papeles más relevantes en la historia, futuros juguetes, etc. No se sabe la razón verdadera del por qué Animated fue cancelada, aunque se sospecha que Cartoon Network fue quien saboteó la serie, ya que esta cadena solía colocar la serie en horarios muy inaccesibles de manera constante. Además, una serie de He-Man que también se transmitió en el mismo canal sufrió un destino similar. Bomper es un personaje que nacería en la línea de Microchange, siendo uno de los pocos moldes que Hasbro no importaría para la línea original de Generación 1, pero de alguna manera este molde sí terminaría llegando, en cantidades muy limitadas y con el empaque de Cliffjumper. Durante un tiempo a este molde se le conocería como Bombolyomper, para luego ser acortado a Bomper, el pequeño Autobot amarillo que no es Bumblebee. Este personaje permanecería en la obscuridad por algunos años, hasta que Dreamwave introduciría al personaje apropiadamente en sus cómics, y después tendría apariciones en IDW, y otros medios más. Howler es un personaje que apareció en una escena del primer episodio de G1, sin embargo nunca recibió una caracterización o diseño en ese momento, incluso su modo alterno sería ocupado al año siguiente por Grapple. No sería hasta 2003 que se lanzaría un repintado verde y morado para las tiendas japonesas y Hobby, y por primera vez una historia de fondo la cual nos cuenta cómo Howler era parte de los Constructicons, hasta que fueron reprogramados. Howler lograría escapar y se uniría a los Autobots. Una vez en la Tierra este recorrería el planeta en búsqueda de recursos, justificando su ausencia en la serie animada. Los GoBots fueron la principal competencia durante la década de los 80 para los Transformers, y al igual que ellos sus orígenes se encuentran en una línea japonesa llamada Machine Robo, creada por Bandai, quien después se aliaría con Tonka para importar la línea y producir una caricatura hecha por Hanna-Barbera. Sin embargo, GoBots sería descontinuado en 1987. En 1991, Tonka sería comprada por Hasbro, adquiriendo la propiedad intelectual, nombres y personajes. Después de eso los
Los GoBots serían limitados a algunos cameos y usos de nombres de personajes sin ninguna conexión, pero uno de sus personajes gozaría de algunas apariciones estelares, en cómics, juguetes y en el Trace, siendo ese personaje Bogbite. Generación 2 fue una línea que inició a principios de los 90s, con el objetivo de revivir la franquicia. Esta pequeña línea es conformada por algunos episodios de G1 con filtros en CGI y un introfeo, un cómic de 12 números con arte característico de los cómics noventeros, quijadas desproporcionadas y cosas cool siegis. Finalmente la línea de juguetes está compuesta por varios repintados de G1 con nuevos accesorios, y moldes nuevos con diferentes gimmicks. En 1995 la línea sería cancelada por sus bajas ventas en los juguetes, convirtiéndose en una de las líneas más olvidadas de la franquicia, aunque de vez en cuando es referenciada en líneas modernas y dejando para la posteridad unos comerciales inolvidables. Action Masters fue el primer intento de Hasbro para revivir la franquicia en 1990 con el concepto de Transformers que no se transforman, optando por un patrón de juego más tradicional, además de traer accesorios como vehículos y compañeros animales que se transformaban en armas. En la ficción que acompañaban a los juguetes se explicaba que Optimus Prime encontraría una nueva fuente de energía que hace a los Cybertronianos más fuertes, resistentes y rápidos. Pero con la desventaja de que dejaban de transformarse, pero esta jugada por parte de Hasbro no salvó la franquicia, ya que esta línea terminaría siendo bastante odiada en su tiempo, porque la promocionaron como el reemplazo de las figuras originales. Además que junto a G2 casi matan la marca. Irónicamente esta línea dejaría un legado, pues en la actualidad existen otras sublíneas con el mismo concepto de figuras no transformables, y uno que otro repintado. Inicialmente, Takara importaría y doblaría las primeras 3 temporadas de G1 con normalidad, pero no sería hasta 1997 que decidieron no importar la 4ª temporada de la serie, y en su lugar crearon una serie completamente diferente llamada Headmasters, siendo este el punto en que Japón expandería el mundo de la serie animada original con más secuelas, reimaginando conceptos y personajes americanos, además de añadir nuevos personajes. Con el tiempo esta parte de la franquicia se considera como una continuidad diferente a la americana y que constantemente seguiría siendo revisitada y complementada con nuevos medios y juguetes hasta nuestros días. Además, para los mercados japoneses esta se considera como la historia principal de la marca. Siendo esto un mega resumen de la historia de una de las continuidades más complejas de entender en toda la franquicia. Durante los primeros años de la franquicia hubieron varios rumores sobre una variante rara en color azul y amarillo del Autobot Blue Streak, el cual es conocido por sus colores plata y rojo. Este rumor se originó por los catálogos de la época y su ilustración en la caja, además de los supuestos testimonios de personas que lo tenían cuando eran niños. Al final esa supuesta variante nunca existió, al menos no en la generación 1, solo en la línea de Diathlon, aunque años después saldrían variantes azules de Blue Streak en Vinyl Tech y Masterpiece. Transformers, al ser una franquicia popular e icónica, ha tenido varias referencias en otras obras, ya sea en pequeños guiños o easter eggs hasta algunas parodias, como en Los Simpson, Padre de Familia, Robot Chicken, entre otros. Una de las características más infames de la serie original son sus múltiples y constantes errores de animación, ya sea coloreando incorrectamente a los personajes, varios personajes desproporcionados o que no deberían estar ahí, entre demás joyas de la animación. Este tipo de problemas se deben a la producción apresurada de los capítulos, ya que se realizaban en 4 meses, detalle que se haría más notorio en la 3ª temporada. Eso sí, otras series como Beast Wars, Armada o Prime tienen sus detallitos. Diathlon y Microchange son 2 líneas de juguetes antecesoras a Transformers, iniciando en 1980 y 1983 respectivamente. Ambas líneas cuentan con 2 temáticas e historias diferentes, a pesar de que aquí es en donde salieron los Autobots y Decepticons que todos conocemos. En Diathlon son mechas que combaten a los Waruders, mientras que Microchange es un spin-off de Microman en donde son varios juguetes y objetos de la vida diaria japonesa. En la actualidad Takara revisitaría Diathlon en algunas ocasiones.
Y muchos personajes de ambas líneas serían repintados y reimaginados como nuevos personajes para múltiples líneas de Transformers. Cuando anunciaron la figura de Cracks para la línea de Alternators, este fue presentado con su muy característico color amarillo. Sin embargo, Hasbro tuvo varios problemas con el plástico que se estaba usando en la figura, principalmente habían varias entrañas y partes que brillaban a través del plástico, hecho que terminaría cancelando su lanzamiento en América, optando por lanzar la versión azul desde el principio, pero de alguna manera muchas personas esparcieron el rumor de que esta versión del molde se llegó a vender en algunas tiendas Walmart, pero que fueron retiradas al poco tiempo. Esto es falso por lo antes mencionado. Y al final del día, el dichoso Tracks amarillo se terminaría convirtiendo en una exclusiva para Japón, ya que ellos no tuvieron ningún problema en su fabricación. A lo largo de la historia de la marca, se ha vuelto casi una tradición el hecho de que Optimus termine muriendo, literalmente en casi todas las continuidades. Prime ha muerto, y así como se muere también revive constantemente. Las razones del por qué se toman estas decisiones son para presentar a un nuevo sucesor, un nuevo cuerpo más poderoso para vender más juguetes, o simplemente darle un final emotivo o dramático al líder Autobot. Las únicas excepciones a la regla son el Optimus Terrible 2001 y Shattered Glass. Y luego dicen que el que siempre muere es Cliff Jumper. O, la legendaria frase de ¡Chazarra tu abuela! Es uno de esos momentos raros pero graciosos del doblaje. Esta frase tiene su origen en el segundo capítulo de G1, la frase se terminaría volviendo bastante conocida por las recomendaciones de YouTube, y recopilaciones de momentos graciosos en doblajes de otras series, y de paso se volvería en un meme dentro de la comunidad. Y hablando de frases legendarias, tampoco nos podemos olvidar del clásico. Frase utilizada por Optimus en su batalla contra Fallen en Transformers 2, la cual es también un meme recurrente en el fandom. Además de una característica del Optimus de las películas que siempre elimina a sus enemigos de formas algo sádicas, y que contrastan con sus frases motivacionales. I'm glad you like my face. I like your face. Give me your face. Cuando Bob Budiansky estaba escribiendo los perfiles para los primeros juguetes de G1, tenía pensado que Ratchet fuera un personaje femenino. Esto se puede comprobar en el hecho de que el nombre del Autobot está inspirado en el personaje Nurse Ratchet de la película Atrapados sin salida de 1975, además que en varias otras obras de ficción el rol del médico o enfermero es más asociado con las mujeres. Sin embargo, Hasbro rechazó la idea, porque ellos no querían personajes femeninos en una línea de juguetes para niños. Curiosamente, Takara crearía a Minerva, una Autobot médica para el anime de Super God Master Force, y que también tiene el privilegio de ser la primer fembot con un juguete. Así de Storm comenzaría como un Seeker genérico en G1, pero que este destacaría por su participación específica y su verde vibrante entre los fans, pero de manera inesperada, recibiría una figura en 2008. Esta peculiar decisión se tomó gracias a Mateo Karpovich, un fan y archivista de la franquicia, el cual proveía a Hasbro de información y aspectos no muy conocidos en ese entonces. Fue de esa información que tomaron el nombre así de Storm. Y desde ese entonces el Starscream verde haría apariciones recurrentes en líneas de juguetes, cómics, series y la película de Bumblebee. Espera, ¿Stost? Keyboard es un término usado regularmente en figuras para referirse a las partes sobrantes o que no tienen un lugar fijo en la transformación, lo que resulta en modos robots no muy vistosos o que pueden estorbar en su posabilidad. Regularmente estas partes sobrantes se encuentran en la espalda de la figura, aunque hay algunos casos en donde el modo vehículo o bestia presentan estas partes de robot. El término se lleva usando desde varias décadas atrás, más o menos desde los 90. Y de ahí han surgido algunas variantes más específicas como la que veremos a continuación. Shellformer es un término que se refiere a las figuras cuya transformación se basa en retirar muchos paneles y uno que otro movimiento, como si fuera un caparazón. Esta decisión de ingeniería ha sido muy criticada por los fans, debido a la muy floja ingeniería en la transformación y también porque algunas de las peores figuras de la franquicia se encuentran en esta categoría. Es más, hay algunos casos en que si retiras todas las partes de su modo alterno, obtienes dos figuras por separado. A pesar del rechazo inicial que recibió la serie desde su inicio, algo innegable y que quedará marcado en la historia de la marca es que si no fuera por los Transformers furros, esta franquicia quedaría en el olvido.
La razón del éxito de Beast Wars se resume a que Kenner y Mainframe Entertainment aprendieron de los errores de Generación 2 y decidieron reestructurar toda la franquicia con la introducción de bestias orgánicas con más articulación y patrones de juego únicos por el lado de los juguetes, mientras que en ficción innovaron en el apartado técnico. Si bien no es la primer serie en 3D, los furros transformables lograron verse más aceptables aún con sus limitaciones, además que también contribuyó a una historia más lineal y con personajes con caracterizaciones definidas y arcos de crecimiento constantes. Este punto puede ser un poco confuso, pues no estaré hablando de los ya conocidos repintados, sino de un tipo de figuras más específicas. Estas son casi el mismo juguete de algún personaje, pero con sutiles diferencias, como un cambio de manos, cabeza, pintura, algunos detalles y cajas, cosa que ha servido para que los coleccionistas más hardcore gasten más dinero en un detalle que nadie va a notar. Así que revisen bien sus figuras. Aunque usted no lo crea, hay personas que afirman que los juguetes originales de Generación 1 eran más grandes, incluso algunos juran que el Optimus Masterpiece del 20º aniversario es el mismo juguete que recibieron cuando eran niños. La razón del por qué piensan eso es evidente: muchos no jugaban regularmente con sus juguetes, por lo que no se ajustaban al tamaño y eso producía recuerdos borrosos. G.I. Joe es una franquicia de Hasbro la cual ha tenido lazos muy cercanos con los Transformers, lazos que no solo se limitan a los muchos crossovers que han existido en diferentes medios y mercancía, sino que también en términos de producción de sus respectivas series animadas, ya que era común que compartieran escritores, actores de voz, y uno que otro cameo. Es más, el capítulo Autobot de G1 es de hecho un capítulo reciclado de G.I. Joe llamado Cold Slither, pues ambos episodios tratan sobre cómo los villanos quieren lavarle el cerebro a varios adolescentes en los centros nocturnos. Eran los 80s, ¿qué esperaban? No siempre todas las figuras planeadas por Hasbro y Takara logran salir al mercado, y hay muchos ejemplos, como las primeras dos figuras de Arcee, un doble Pretender, Unicron de Beast Wars Neo, Smokescreen de Universe, Blaster de Dark of the Moon, Megatron y Optimus de Unite of the Universe, entre muchas otras figuras más. Pueden revisarlas en la TF Wiki. El grandioso Pepsi Convoy, uno de los personajes más épicos y poderosos de la franquicia, nacería en una promoción de 1985. El cual solo era el juguete original de Optimus, pero con un sticker de Pepsi. No sería hasta 2005 que el personaje aparecería como un repintado más temático de la marca. Su biografía nos cuenta que Pepsi Convoy es en realidad un Autobot desconocido en un nuevo cuerpo, el cual fue construido por la NASA con un metal sensible, mismo metal del que está conformado Pepsi-Man. ¿Qué carajo? Y también aparecería brevemente en Kiss Players. BotCon fue alguna vez la convención oficial de la franquicia, fundada en 1994, aunque no sería hasta 2002 que obtendría la licencia de Hasbro. En esta convención se realizaban diversas actividades, como concursos de cosplay, fanart o encuestas. Se invitaban a personalidades reconocidas para la marca, como Peter Cullen o Michael Bay, pero lo que más caracteriza a esta convención son sus figuras exclusivas, las cuales traen a personajes olvidados, o reinterpretaciones de bots conocidos, y fue ahí donde salieron historias como Shatterglass. El club de coleccionistas es un club de coleccionistas. Fuera de bromas. Fue una rama fundada por Tri-Age Productions, pero posteriormente Fun Publications adquiriría los derechos de dicho club. Lo que más caracterizó al club fue su membresía anual, la cual contenía una revista con cómics exclusivos, descuentos en BotCon, contenido exclusivo de la ahora extinta página web y figuras, las cuales eran la parte más memorable del servicio. Incluso en 2012 se creó un segundo servicio dedicado a estas figuras. Lamentablemente el club cerraría en 2016, junto a BotCon. Como toda franquicia reconocida, esta tiene varios crossovers a lo largo del tiempo, ya sea en ficción, juguetes y marcas de comida. Los más destacados son Marvel, Star Wars, Evangelion, Terminator, Pepsi, M&M's, Splatoon, Los Cazafantasmas, Volver al Futuro, entre muchas otras franquicias. Y ya que estamos hablando de crossovers,
Aunque no lo crean, el crossover del 2020 no es la primera vez que los Cybertronianos y las ponis de Equestria cruzan caminos, ya habían varios guiños a ambas franquicias como en las películas live action, portadas variantes para los cómics de las ponis, un cameo de Optimus en dichos cómics, incluso llegaron a producirse dos figuras oficiales de Optimus y Bumblebee como ponis, fuera de los medios oficiales. Esta idea era bastante popular en ambos fandoms, con varios fanfics, fanarts y esto. El concepto de un Hasbro verso empezaría como un spin-off de Transformers Prime, llamado Unit, el cual juntaría personajes de Transformers, G.I. Joe, Mask, Rom, Action Man, Micronauts, entre otros. También hubo un intento en el cine, pero ningún medio logró algo, excepto los cómics de IDW, que presentaron su propio crossover, ubicado en su ya establecida continuidad de Transformers, siendo esta historia y su secuela el único intento hasta la fecha de formar un universo compartido, pero quién sabe, puede que la idea sea retomada en algún futuro. Si terminaste de ver Beast Wars, te habrás preguntado un detalle: ¿qué pasó con la chispa del Megatron original? ¿Acaso nunca la devolvieron? ¿A Primal le valió madres esto? ¿Por qué dejarían un hueco argumental así? Pues no, resulta que si existe esa dichosa escena de Primal devolviendo la chispa del Megatron original, entonces ¿por qué no la incluyeron? Fácil, fue por falta de tiempo. En la descripción les dejaré el link de la escena. Red 2001 tuvo un caso de mal timing en Estados Unidos, ya que la serie se estrenó el 8 de septiembre del 2001, 3 días después ocurrieron los eventos del 9/11, esto provocó que se redoblaran los diálogos de varios episodios, para remover escenas que mostraran o referenciaran destrucción urbana. En consecuencia hubieron episodios que se transmitieron en desorden o salieron del aire, incluso uno de ellos se volvió raro de encontrar, específicamente el cuarto episodio. Afortunadamente el usuario AnoitF subió la versión sin censura del episodio a YouTube, link en la descripción. Cuando Hasbro se quedó sin moldes de Diaclone y Microchain para importar, estos optaron por introducir otros robots transformables de compañías ajenas a Takara para el segundo año de la G1, uno de esos robots fue Jetfire, el cual es en realidad una Valkyria de la franquicia Macross. Esta decisión le traería problemas legales a Hasbro y Takara, sobre todo en Estados Unidos, ya que Harmon y Gold, dueños de la licencia en ese país, amenazaba constantemente con infracciones al copyright. Eso hizo que el juguete no se importara a Japón y que el personaje se rediseñara para la serie animada, incluso cambiando su nombre a Skyfire y los diálogos ya grabados de los personajes refiriéndose al personaje como Jetfire. En tiempos recientes todavía puede llegar a ser problemático su modo alterno, pero eso no ha impedido sus apariciones en cómics, juguetes y series. Rumble y Frenzy han tenido una historia rara referente a sus colores e identidad desde el principio de la marca. Por ejemplo, en la línea original y en los cómics de Marvel, Rumble es rojo y Frenzy es azul, pero en la caricatura fue al revés, Rumble es azul y Frenzy es rojo. Esto provocaría cierta confusión en el fandom sobre quién es quién, y sus demás apariciones en otros medios y juguetes no ayudaron, ya que constantemente cambiaban de identidades, dependiendo en qué versión se basaran. Este peculiar debate es conocido como furry, y por si se lo preguntan, la coloración más usada es la de los juguetes, aunque eso no quiere decir que dejen de lado la versión de la serie. Espero que no se hayan confundido. Cuando se estrenó el episodio War Down, dejó una duda muy importante: ¿qué le pasó a Dion? El mejor amigo de Orion Pax. Sabemos que Orion se convirtió en Optimus Prime, y Ariel en Elita One, pero con Dion no se molestaron en explicar qué fue de él. Los fans teorizaron que podría haber sido reconstruido en algún otro Autobot, pero el candidato más fuerte era Ultra Magnus, por ser alguien muy cercano a Optimus, como se menciona en la película del 86, y por su relación de hermandad en otras continuidades. Pero cuando salió la historia de Battle Lines en el club de coleccionistas, se nos revela que Dion y un Autobot sospechosamente similar a Ultra Magnus llamado Magnum, fueron heridos de muerte y solo uno de ellos se salvó, creando así a Ultra Magnus. Desafortunadamente fue Dion quien murió. Esto es respaldado por el preguntas y respuestas oficial Ask Vector Prime, el cual nos dice que Dion no se convirtió en nadie y murió a manos de Megatron. Pobre Dion. Pasando a otra duda de G1, pero ahora referente a la película, si miran con atención la escena en donde Unicron está reconstruyendo a los Decepticons heridos en el espacio, notarán que Skywarp y Bombshell se convierten en dos Cyclonus, pero a la siguiente escena solo nos quedamos con un Cyclonus. Si bien es un simple error de animación, deja la pregunta sobre quién es realmente el Decepticon leal, pero basureado por Galvatron. La respuesta es
que no hay, si como lo escucharon, simplemente varía dependiendo la historia, como en los cómics de Tri-Age Productions y la adaptación de la película de IDW, en la cual es Bombshell, o en la continuidad japonesa de G1 y en las biografías de los DVDs de Australia se nos dice que es Skywarp, incluso en algunas historias como los cómics de Marvel del Reino Unido se nos dice que Cyclonus es un ser sin conexión a los Decepticons antes mencionados, entre otras variantes más. Dwayne Johnson, alias La Roca, alias Black Adam, fue considerado para ser el protagonista de Transformers 4, pero La Roca rechazó la oferta debido a que tenía un compromiso con la película de Hércules, The Tracian Wars, así que optaron por ofrecerle el papel a Mark Wahlberg, el cual coprotagonizó la película Pain and Gain. Esto fue confirmado en la cuenta de Twitter del propio Dwayne. Por más raro que suene, hubo un tiempo donde mucha gente creía que el juguete Power Master Optimus Prime era el juguete original del líder Autobot. No tengo que explicar por qué esto es falso, pero sí por qué algunos creían esto, y es simple: muchas personas llegaron tarde a la fiesta, ya que para 1986 el primer juguete de Optimus ya no se encontraba en las estanterías, por razones, y en 1988 solo se encontraba la figura Power Master, y esas mismas personas cuando crecieron y querían vender sus juguetes de la infancia, concluyeron que ese era el juguete original. En la línea de juguetes del Último Caballero, Nitrosus tenía un gimmick particular, en donde podías quitarle su cabeza y reemplazarla con la cabeza de Cogman, la cual tiene una entrada especial para el cuerpo del Decepticon Cholo. Aparentemente se planeaba una escena en donde Cogman usara sus habilidades de Headmaster para decapitar a Nitrosus, para después usar su cuerpo, pero esta secuencia no fue filmada y fue descartada por razones desconocidas. Técnicamente este término aplica para toda aquella empresa que produzca contenido o mercancía licenciada por Hasbro y Takara, pero en este punto solo hablaré de las figuras sin licencia, no hay que confundirlas con los bootlegs. En fin, este tipo de productos son producidos por empresas independientes, en su mayoría estas compañías se dedican a crear figuras de escala Masterpiece, Generations y Legends, pero también puedes encontrar accesorios y kits de mejora para figuras oficiales, y KOs que son casi iguales a una figura oficial pero con otros detalles. De hecho, estas compañías ofrecen productos de calidad en su mayoría, incluso llegando a superar a las figuras oficiales, y de paso reviven algunos personajes y conceptos que han tenido pocas o ninguna figura oficial hasta la fecha. Energonos es una serie de vídeos creados por Dr. Smurf, en donde varios personajes de G1 promocionan el cereal homónimo. Esta serie de cortos fue muy popular en el fandom a finales de la década de los 2000 y principios de los 2010, por sus referencias, chistes y reacciones de los personajes sobre el terrible cereal que promocionaban. El anime del 2018, S.S. Gridman, contiene referencias muy específicas a la franquicia, contando con poses, detalles específicos en los personajes y patrones de color que en su mayoría están inspirados en Shatterglass, logrando así que Optimus y Megatron sean waifus, y solo porque es mi video, y es otro anime de Trigger, Little Witch Academia también cuenta con una referencia, que no creo que pueda mostrar porque copy, así que ya saben en dónde buscar.